El olor, eso es lo que regresa a mí en las horas más profundas, cuando el aire fino de la montaña susurra por las grietas de este remoto puesto de la CONANP. No es un aroma que puedas ubicar. No es simple almizcle animal o podredumbre, sino algo más, primario, inteligente y absolutamente anómalo. Se aferra a la memoria como resina, un precursor sofocante del brillo rojo de las luces de emergencia y el coro de aullidos que fracturó nuestra comprensión del mundo natural. Dicen que la Sierra Madre guarda bien sus secretos, enterrados en lo profundo de sus cañones y envueltos por sus pinos. Ahora sé que también alberga sus pesadillas, cosas que caminan y desafían cada principio de la biología a la que dediqué mi vida, criaturas que nos devolvían la mirada con un cálculo inquietante, casi humano, en sus ojos. Mi nombre es Elian Ventura. O, al menos, ese es el nombre ligado al biólogo que alguna vez creyó en datos cuantificables, en la elegante danza del depredador y la presa regida por reglas establecidas. Ese hombre es ahora un fantasma, reemplazado por alguien que ha mirado a un abismo donde esas reglas se retuercen en grotescas parodias. Mi trabajo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas me trajo a este tramo aislado de las montañas, un lugar donde los mapas aún muestran espacios en blanco, y los ejidatarios locales hablan en susurros de cosas que caminan en la noche, cosas sobre las que sus abuelos les advirtieron. Mi tarea inicial era simple: estudiar la biodiversidad, monitorear la menguante población de jaguares y quizás, si tenía suerte, documentar una nueva especie de orquídea. El aire aquí arriba es diferente, delgado y agudo, transportando sonidos por kilómetros. En los primeros días llevaba los gritos de las águilas y las lejanas llamadas de los coyotes. Ahora, cuando el viento cambia, imagino que puedo oírlos, a los hombres perro, sus pisadas demasiado pesadas para cualquier cánido conocido, su presencia una mancha fría en el vibrante tapiz de la sierra. Sol, mi esposa, Soledad, siempre decía que me perdía con demasiada facilidad en mi trabajo, que la naturaleza llamaba a una parte de mí que ella no podía alcanzar del todo. Se preocupaba, incluso entonces, antes de que la verdadera oscuridad descendiera, sintiendo quizás el precipicio al que me acercaba sin saberlo. Sus cartas, ahora apretadas en mi mano, son un salvavidas a un mundo que parece imposiblemente distante. Estábamos basados en una pequeña y desgastada estación de investigación, a kilómetros del camino pavimentado más cercano. El generador no era fiable. El internet satelital, una broma cruel. El aislamiento era un hecho, una herramienta para la investigación enfocada, o eso me decía a mí mismo. Pero el aislamiento también engendra un cierto tipo de vulnerabilidad, un despojo de lo familiar que te deja expuesto. Las primeras anomalías fueron sutiles, fáciles de descartar. Cámaras trampa fallando con inusual frecuencia, muestras de excremento que desafiaban una fácil categorización, una extraña ausencia de venados en áreas donde deberían haber prosperado. Los guías locales se encogían de hombros, murmurando sobre brujería o el mal aire de ciertos valles. Yo, el científico, me burlaba internamente. Recuerdo una tarde estudiando datos de telemetría de un ocelote con collar. El collar se había silenciado, abruptamente, en un sector lejos de su rango habitual, un lugar que los lugareños llamaban Cañón de los Suspiros. El nombre mismo debería haber sido una advertencia. Había un silencio particular que caía sobre la sierra algunas noches, una quietud tan profunda que parecía que el mundo contenía la respiración. No era la calma pacífica de una naturaleza virgen, sino un silencio tenso, expectante,
como si algo vasto e invisible estuviera pasando, exigiendo absoluta quietud de todas las criaturas menores. Los viejos mapas en los polvorientos archivos de la estación, dibujados por cartógrafos olvidados y misioneros esperanzados, a veces representaban dibujos toscos en los márgenes, figuras parecidas a lobos caminando erguidas, sus formas más una sugerencia que un detalle. Los había descartado como licencia artística, las temerosas imaginaciones de hombres lejos de casa. Ahora los veo como advertencias, intentos desesperados de transmitir una verdad imposible, el folclore local, que había catalogado con desapego académico, hablaba de nahuales, de guardianes de las montañas profundas, seres que desdibujaban la línea entre el hombre y la bestia. Estas eran historias para asustar a los niños, pensé, no notas de campo para un biólogo. Mis superiores en la ciudad, cuando mencioné con cautela las inusuales desapariciones de ganado o los extraños cuentos locales, me aconsejaron que me apegara a mis parámetros de investigación designados. «Concéntrate en los jaguares, Ventura», había dicho el capitán Díaz, mi director regional, su voz crujiendo por la radio. «No te distraigas con supersticiones locales. Necesitamos datos duros, no cuentos de fogata». Datos duros. Me pregunto qué pensaría de los datos que poseo ahora. Datos grabados en mi memoria con el calor del terror y el frío de una revelación impía. El silencio de las altas cumbres puede ser un consuelo engañoso. Puede arrullarte, haciéndote creer que estás solo, dueño de tu pequeño dominio estudiado. Pero la sierra observa, y sus ojos no siempre son benignos. Había susurros entre los rancheros sobre ganado encontrado no solo muerto, sino dispuesto. Mutilaciones que no hablaban de hambre, sino de una curiosidad escalofriante, casi ritualista. Documenté esto como eventos de depredación inusual. Mi vocabulario científico, un endeble escudo contra la inquietud que comenzaba a anidarse en mis entrañas. A menudo me pregunto, mirando hacia atrás, si hubo un solo momento, un punto preciso donde crucé un umbral invisible, donde el camino de regreso a la normalidad se perdió irrevocablemente. Fue la primera vez que escuché un aullido que sonó demasiado profundo, demasiado resonante para cualquier lobo. O fue el primer conjunto de huellas que encontré, impresas en la tierra húmeda cerca de un arroyo seco. Huellas que me erizaron el vello de la nuca mucho antes de que mi mente pudiera procesar sus implicaciones. Ese pavor frío, una premonición de lo incomprensible, todavía me visita. Comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con una sensación de profunda incorrección, una sutil disonancia en la familiar sinfonía de la naturaleza. Llevaba una semana en un sondeo de transecto en solitario, en lo profundo de la Sierra Fría, una parte notoriamente accidentada y raramente visitada de nuestra área protegida designada. El aire era fresco, el aroma a pino y tierra húmeda una constante reconfortante. Estaba rastreando lo que creía era un jaguar particularmente esquivo, siguiendo leves huellas hacia una serie de cañones estrechos e interconectados. Fue entonces cuando las vi, la primera anomalía verdadera, destacándose contra el suelo rojizo de una cañada seca, pisadas, pero no de ningún jaguar, ni oso, ni siquiera de un hombre perdido en estas tierras implacables. Estas huellas eran inmensas, fácilmente de 40 centímetros de largo, con 5 impresiones de dedos distintas, las más externas extendidas, sugiriendo un andar bípedo. La profundidad de las impresiones hablaba de una criatura de peso considerable, mucho más pesada que cualquier depredador norteamericano conocido. Lo que realmente me heló, sin embargo, fue la zancada. Era larga, imposiblemente larga para un animal que se movía sobre 2 patas.
pero el patrón era consistente, deliberado. Mi entrenamiento científico clamaba por una explicación racional. Un oso deforme, quizás, o una broma, aunque quién se aventuraría tan profundo para tal engaño. Pero el instinto, esa parte más antigua y primitiva de mi cerebro, susurraba una verdad mucho más inquietante. Me arrodillé, conteniendo el aliento, el silencio del cañón oprimiéndome. Había una quietud antinatural a mi alrededor. El parloteo habitual de los pájaros había cesado, el zumbido de los insectos ausente. Sentía como si el aire mismo contuviera la respiración, consciente de algo que yo apenas comenzaba a percibir. Saqué mi equipo de campo, mis manos torpes mientras medía, fotografiaba y me preparaba para hacer moldes de yeso. Cada detalle que registraba solo profundizaba el misterio. Las garras, o lo que parecían ser marcas de garras, no eran retráctiles como las de un felino, sino más romas, casi como las de un cánido, pero la estructura del pie era horriblemente homínida en su arquitectura básica. Más tarde esa semana, después de regresar al puesto, llegó una llamada de radio crepitante del capitán Díaz, doña Consuelo Vargas, una anciana ranchera cuyo pequeño rebaño de cabras pastaba en las laderas inferiores. Había reportado un ataque devastador. Díaz, conociendo mi proximidad, me pidió que investigara, que lo documentara como probable actividad de un gran depredador para las reclamaciones de compensación. El cansancio en su voz sugería que esperaba una matanza rutinaria de lobos o pumas. Lo que encontré en su pequeño rancho de adobe, enclavado contra un acantilado escarpado, fue cualquier cosa menos rutinario. La escena era de una carnicería controlada, un cuadro escalofriante que desafiaba las simples explicaciones del hambre. Doña Consuelo, una mujer cuyo rostro era un mapa de 70 años vividos bajo el duro sol de la sierra, me recibió en su portón, una escopeta oxidada acunada en sus brazos. Sus ojos, usualmente agudos y brillantes con un ingenio seco, estaban desorbitados por un terror que parecía haberla envejecido otra década de la noche a la mañana. No solo había perdido cabras, había presenciado algo que había destrozado su realidad. No fue un lobo, señor biólogo, susurró, su voz áspera. No fue un puma, eran demonios. Demonios. Describió primero los sonidos, las cosas que la habían despertado en plena noche. 2 aullidos distintos, uno un rugido profundo y gutural que hacía vibrar las paredes mismas de su hogar, el otro un chillido agudo y ululante que no sonaba a nada natural. Los restos de sus cabras estaban esparcidos por el corral empapado de sangre. Las matanzas no eran desordenadas, no como un oso desgarrando un cadáver. Varios animales tenían la garganta arrancada con una precisión casi quirúrgica. Los cortes limpios, decisivos. Otros habían sido abiertos, sus órganos aparentemente examinados, dispuestos con una inquietud metódica. Pero fueron las huellas alrededor de la devastación las que me helaron la sangre. Allí estaban de nuevo, las enormes huellas de 5 dedos que había encontrado en la Sierra Fría. Y junto a ellas, un segundo conjunto, más pequeñas, delgadas, de aspecto más ágil, con un andar que hablaba de una velocidad aterradora y ágil. Las huellas de un depredador bípedo diferente, pero igualmente monstruoso. Mi mente se tambaleó. 2 tipos distintos de criaturas desconocidas, exhibiendo lo que parecía ser un comportamiento de caza coordinado. Los depredadores de diferentes especies, especialmente los alfa, simplemente no cooperan de esa manera. Son territoriales, rivales. Sin embargo, la evidencia era innegable. Un conjunto de huellas, el lobo mayor, más grande, como comencé a llamarlo, parecía haber conducido a las cabras a un rincón,
mientras que las huellas del coyote sombrío, más pequeño y ágil, indicaban maniobras de flanqueo, cortando las rutas de escape. Era inteligente, táctico y absolutamente aterrador. Mientras documentaba la escena, tomando muestras de suelo, fotografiando la espantosa evidencia, doña Consuelo me observaba, su miedo una presencia palpable. Se movían como hombres, pero no eran hombres, insistió. Altos, cubiertos de pelo oscuro, y sus ojos, ojos de lumbre, ojos de fuego. Traté de tranquilizarla, de ofrecer tópicos sobre el comportamiento animal inusual, pero mis palabras sonaron huecas incluso para mis propios oídos. La precisión de las matanzas, las huellas coordinadas, los aullidos duales. Todo apuntaba a algo más allá del alcance de mi entrenamiento, más allá de los límites aceptados del mundo natural. Esa noche, de regreso en el puesto, el silencio se sintió diferente, cargado de una nueva amenaza. Los moldes de yeso de las huellas yacían en mi mesa de trabajo, burlándose de mis intentos de racionalización. Revisé mis fotos, las imágenes de la carnicería en el rancho de doña Consuelo, las huellas imposibles. Un pavor frío se instaló en mi estómago, un miedo primario que no tenía nada que ver con la soledad de las montañas, y todo que ver con la creciente comprensión de que algo verdaderamente monstruoso estaba ahí fuera, algo inteligente, algo que ahora era consciente de mí. La sierra ya no era solo un lugar de estudio, se había convertido en un coto de caza, y ya no estaba seguro de qué lado de la ecuación depredador-presa me encontraba. Las semanas posteriores al incidente en el rancho de doña Consuelo estuvieron consumidas por una obsesión corrosiva, una necesidad febril de comprender lo imposible. El sueño se convirtió en un lujo, reemplazado por largas horas encorvado sobre mis notas, comparando los moldes, reproduciendo las aterradas palabras de doña Consuelo. Las llamadas de Sol, a través del crepitante teléfono satelital, estaban llenas de una creciente preocupación que poco hice por mitigar. ¿Cómo podría explicar el frío nudo de pavor que se había arraigado en mí? La certeza de que me había topado con algo antiguo y malévolo. Instalé cámaras trampa más sofisticadas, ocultas con esmero, a lo largo de las rutas que sospechaba que estos hombres perro podrían usar. Mi curiosidad científica luchando con un impulso primario de simplemente huir. Las primeras imágenes eran granuladas, distorsionadas por las condiciones de poca luz y el denso follaje, pero fueron suficientes. Una forma masiva y oscura moviéndose sobre dos patas, sus hombros anchos, su cabeza distintivamente lupina, pero sostenida con una postura erguida y antinatural. Detrás de ella, una forma más delgada y rápida, serpenteando entre la maleza como un fantasma. No solo estaban de paso, las imágenes los mostraban deteniéndose, olfateando los mismos lugares donde me había arrodillado para examinar huellas días antes. Me estaban rastreando a mí, o al menos rastreando al humano que se había atrevido a entrometerse en su dominio. La comprensión me envió un escalofrío por la espina dorsal. Estas no eran bestias sin mente. Desesperado por respuestas más allá de lo que mis textos biológicos podían ofrecer, hice un viaje de aprovisionamiento al pueblo considerable más cercano, un polvoriento conjunto de edificios aferrados a la ladera de la montaña. El pueblo presumía de una pequeña y descuidada biblioteca, sus estantes llenos de historias regionales desmoronadas y colecciones de folclore. Fue allí, entre el aroma a papel en descomposición e historias olvidadas, donde me encontró. Estaba absorto en un volumen raído que detallaba leyendas locales de nahuales y monstruosos hombres lobo, cuando una sombra cayó sobre la página.
Levanté la vista hacia un par de ojos que parecían contener la sabiduría y el cansancio de la sierra misma. Era mayor, su rostro profundamente surcado, sus manos callosas y fuertes. Se presentó simplemente como Jacinto Correa, aunque los lugareños, supe después, lo llamaban Cinto, por su habilidad para mantener las cosas unidas, o quizás para constreñir. Busca respuestas que los libros no le darán, señor biólogo, dijo Cinto, su voz baja y áspera, como piedras moviéndose en el lecho de un río. No había preguntado qué estaba buscando. Parecía saberlo. Acercó una silla desvencijada, el silencio de la biblioteca roto solo por el zumbido de una mosca contra una ventana mugrienta. Habló de los hombres perro, el lobo mayor y el coyote sombrío, como si fueran una parte aceptada, aunque aterradora, del ecosistema de la montaña. Se había encontrado con ellos, dijo. Los había cazado, y había sido cazado por ellos durante décadas. Describió su inteligencia, su astucia, su antiguo reclamo sobre estas tierras. Lo que realmente alarmó a Cinto, sin embargo, fue mi relato de su comportamiento coordinado. Eso no es natural, afirmó, su mirada endureciéndose. Los mayores y los sombríos se evitan. Son rivales por el territorio, por la presa. Luego hizo una pregunta que me erizó el vello de los brazos. Preguntó por mi financiación, por el Instituto de Biotecnología Andina, o IBA, la organización internacional que recientemente había proporcionado una generosa subvención para mi investigación sobre jaguares. Habló de su director, un tal doctor Caelan Thorne, una figura solitaria y enigmática de quien Cinto sospechaba que se entrometía en cosas que era mejor dejar tranquilas. Creía que Thorne, o el IVA, era de alguna manera responsable de esta alianza antinatural. Bajo la guía de Cinto, comenzó una sombría educación. Me enseñó a ver la sierra no solo como un científico, sino como un cazador y como una presa. Me mostró señales que antes había pasado por alto, marcas extrañas y deliberadas en los árboles, señales territoriales demasiado complejas para animales ordinarios. Juntos, seguimos una serie de rastros débiles, casi invisibles, que nos llevaron más adentro de las montañas de lo que jamás me había atrevido a aventurarme solo. Fue Cinto quien notó por primera vez el sutil zumbido, una frecuencia casi subaudible que parecía emanar de las rocas mismas. Siguiéndolo, descubrimos el primero de ellos, un pequeño dispositivo repetidor camuflado, alimentado por energía solar, escondido en lo alto de un afloramiento rocoso, pulsando con una energía que me hacía doler los dientes. Con considerable riesgo, usando herramientas que Cinto había fabricado, logramos desactivar el dispositivo. El efecto fue casi inmediato. Desde el valle de abajo estalló una cacofonía. Los profundos rugidos de los lobos mayores y los penetrantes chillidos de los coyotes sombríos. Ya no un coro coordinado, sino un pandemonium de llamadas agresivas y desafiantes. Luego llegaron los inconfundibles sonidos de conflicto, de cuerpos masivos chocando, de colmillos desgarrando carne. Sin la señal unificadora, su antigua enemistad había resurgido. Cinto asintió sombríamente. «Alguien los está pastoreando», murmuró. «Alguien los estaba arreando, controlándolos como ganado. El IBA, el doctor Thorne». El viaje de regreso desde ese pico remoto estuvo cargado de un nuevo tipo de tensión. Habíamos hurgado en el avispero, y las avispas eran inimaginablemente peligrosas. Cinto me advirtió que Thorne no tomaría amablemente la interferencia. Habló de la influencia de Thorne, de sus recursos casi ilimitados, de rumores de que el IVA era una fachada para algo mucho más siniestro que la mera investigación biológica. Me instó a ser cauteloso, a no confiar en nadie, ni siquiera en mis superiores de la CONANP.
quienes podrían ser cómplices involuntarios o fácilmente presionables. Mi investigación se había convertido en un campo de batalla, y yo era un soldado mal armado en el frente. La preocupada voz de Sol por el teléfono satelital ahora se sentía como una llamada de un universo diferente. ¿Cómo podría decirle que los extraños sonidos en la noche no eran solo animales, sino pesadillas diseñadas? Que los susurros de la sierra tenían una forma aterradora y tangible, y que ahora estaba enredado con fuerzas que buscaban controlarlos. Me encontré volviéndome más como Cinto, reservado, vigilante. Cada sombra una amenaza potencial, cada sonido inexplicado un presagio. La naturaleza prístina que había venido a estudiar se estaba revelando como un laboratorio de horrores, y la línea entre observador y sujeto se estaba volviendo aterradoramente borrosa. La relativa calma que siguió a la destrucción del repetidor fue engañosa, como el ojo tranquilo de un huracán. El propio doctor Kaylen Thorne inició contacto unas semanas después. Su voz suave y modulada a través de una conexión satelital sorprendentemente clara. Un marcado contraste con el habitual crepitar y chasquido. Expresó un interés cortés, casi académico, en mis recientes observaciones anómalas de fauna, mencionando que mis informes de campo, remitidos por la CONANP, habían despertado la curiosidad del IVA. Propuso una reunión, una sesión informativa colaborativa en su puesto de investigación regional, una instalación cuya existencia yo ni siquiera conocía, supuestamente enclavada más profundamente en la cordillera. Cinto, cuando le transmití la invitación, escupió al suelo. «Una trampa», sentenció. «Ese hombre juega con el diablo, Elian, y quiere que tú seas su perro de caza». Ignorando las graves advertencias de Cinto, una parte de mí, el científico que aún se aferraba a la esperanza de una explicación racional, aunque alarmante, se sintió obligado al menos a escuchar a Thorne. Quizás había un malentendido, una mala interpretación de su investigación. Cinto, sin embargo, también había recibido noticias inquietantes de su propia red de contactos en las comunidades de montaña. Susurros de una mayor actividad del IBA cerca de una vieja mina de plata abandonada. La mordida del diablo. Me instó a investigar eso primero, a reunir mi propia inteligencia antes de caer en la red de Thorne. Para esto, sugirió que llevara a Mateo Cruz, Teo, un joven de un pueblo cercano, conocido por su asombroso conocimiento de los senderos ocultos de la alta sierra y su tranquila resiliencia. Teo apenas había salido de la adolescencia, pero sus ojos tenían la mirada firme de alguien que había visto más de lo que sus años indicaban. Se movía por el denso bosque con un silencio casi sobrenatural, sus sentidos agudamente sintonizados con el sutil lenguaje de la naturaleza. Conocía las leyendas de los hombres perro, no como folclore, sino como una escalofriante posibilidad de la que sus mayores hablaban con genuino temor. Juntos nos dirigimos hacia la mordida del diablo, un viaje traicionero que nos llevó a través de angostas gargantas y por desmoronadas crestas. La vieja mina era una boca bostezante en la ladera de la montaña, sus maderas podridas, el aire a su alrededor espeso con el olor a azufre y algo más, algo acre y químico. Dentro de los derrumbados socavones no encontramos plata, sino evidencia de una empresa mucho más perturbadora. Equipos de laboratorio improvisados, jeringas desechadas y, lo más escalofriante, varios cadáveres de animales grandes, venados, un oso joven, incluso un puma, dispuestos sobre lonas, no simplemente muertos, sino disecados con una precisión fría y metódica. Los órganos estaban separados. Aparentemente se habían tomado muestras de tejido. Recordaba la masacre de cabras en casa de doña Consuelo.
pero a una escala mayor y más sistemática. Esto no era depredación, era investigación. Vivisección a una escala monstruosa. Mientras documentábamos la espantosa escena, un gruñido bajo resonó desde lo más profundo de la mina. No estábamos solos. El ataque llegó con una rapidez que desmentía su tamaño. 2 lobos mayores y 3 coyotes sombríos, sus movimientos perfectamente coordinados, sus ojos brillando con una intensidad antinatural en la penumbra. Nos arrearon, cortando nuestras rutas de escape, conduciéndonos más profundamente en los túneles laberínticos de la mina. Sus tácticas eran más refinadas ahora, más aterradoramente inteligentes que antes. Estaba claro que estaban siendo dirigidos activamente. Theo, a pesar de su juventud, luchó con una valentía desesperada, su machete un borrón. Pero estábamos irremediablemente superados. Justo cuando un brazo masivo y peludo se extendía hacia mí, sus garras desplegadas, el rugido de motores resonó desde la entrada de la mina. Los faros atravesaron la oscuridad, y figuras con equipo táctico, luciendo la insignia del IVA, irrumpieron en la cámara. Granadas aturdidoras y emisores de alta frecuencia, haciendo retroceder temporalmente a los hombres perro. Y entonces el propio doctor, Cailen Thorne, apareció en la luz, impecablemente vestido a pesar de la miseria de la mina. Su expresión de calma, casi paternal, preocupación. Elian, Theo, han tenido toda una aventura, dijo, su voz sin traicionar sorpresa alguna. Explicó con escalofriante indiferencia que mi transpondedor de la CONANP había estado emitiendo una señal de socorro, una señal que yo no había activado, y que su equipo simplemente estaba respondiendo. Habló de los hombres perro como valiosos activos biológicos y de mis observaciones no autorizadas como imprudentes y potencialmente innovadoras. Nos desarmaron, confiscaron nuestro equipo y nos metieron en uno de sus vehículos todoterreno fuertemente blindados. Thorne se sentó frente a mí, sus pálidos ojos estudiándome con una intensidad desconcertante. Habló del proyecto Quimera, del potencial sin explotar de estas criaturas, de implicaciones de seguridad nacional, de una nueva era de dominio biológico. Nos llevaba, dijo, a su principal instalación de investigación, un lugar donde se podría alcanzar la verdadera comprensión. El vehículo navegaba por un camino apenas discernible, adentrándose más en una naturaleza inexplorada. Vi los nudillos de Theo blanquearse mientras se agarraba al asiento, su mirada fija en los guardias armados. Éramos prisioneros, sujetos de prueba en espera. Entonces, mientras doblábamos una curva precaria con vistas a un precipicio escarpado, la montaña misma pareció revelarse. Hubo un crujido repentino y agudo, como un trueno, y la tierra bajo el camino cedió. Rocas y escombros cayeron en cascada. Cinto nos había rastreado, anticipado el movimiento de Thorne. Nuestro vehículo viró violentamente, uno de los guardias gritando mientras nos inclinábamos. Luego volcábamos, hundiéndonos en la oscuridad del barranco. Lo último que recordé antes del impacto fue el rostro de Thorne, contorsionado no por el miedo, sino por una furia fría y calculadora, y el aullido distante y triunfante de un lobo mayor, momentáneamente libre del control directo de su invisible amo. El caos del accidente fue un torbellino de metal desgarrándose, cristales estallando y el olor acre a combustible derramado. Cuando recuperé la conciencia, aturdido y magullado, Cinto estaba allí, sacándome de los restos. Theo ya a su lado, milagrosamente vivo, aunque conmocionado. Los guardias del IVA estaban muertos, incapacitados o luchando por salir de su propio vehículo volcado más abajo en la pendiente. Thorne no aparecía por ninguna parte.
Cinto no malgastó palabras. «Tenemos que movernos», instó, entregándome una cantimplora. «Thorn no se rendirá. Y sus perros ahora saben que estamos aquí. Sus perros. Ahora nos cazarían, con o sin la orden directa de su amo, sus instintos alterados impulsándolos. La montaña nos había dado una oportunidad, pero era efímera. La huida del barranco fue una lucha desesperada, alimentada por la adrenalina, a través de un paisaje diseñado por pesadillas. Cinto, cuyo conocimiento de estas montañas traicioneras era nuestra única brújula, nos alejó del lugar del accidente, empujándonos implacablemente hacia adelante. Reveló la verdadera y horrible extensión de la ambición de Thorn. Proyecto Nahual Alfa, lo llamó, un nombre susurrado con temor por los pocos desertores del IVA que había encontrado. No se trataba solo de control. Thorn estaba alterando activamente a las criaturas, empalmando su genética, intentando forjar algo nuevo, algo aún más aterrador, a partir de su esencia primigenia. Y Sol, mi soledad. Thorn la tenía. La habían tomado de nuestro pequeño apartamento en la ciudad mientras yo estaba en la sierra. Un punto de presión, una moneda de cambio para asegurar mi cooperación. La noticia me golpeó con la fuerza de un golpe físico, un pavor frío que eclipsó incluso el miedo a los hombres perro cazadores. Nuestro destino era la instalación principal de Thorn, una fortaleza de ciencia oscura que Cinto solo había vislumbrado desde lejos, oculta en lo profundo de una caldera, un cráter volcánico inactivo protegido por picos irregulares y niebla perpetua. Infiltrarse parecía un acto suicida, pero la idea de Sol atrapada en ese lugar monstruoso, un peón en los experimentos impíos de Thorn, alimentó una determinación temeraria. Theo, silencioso y sombrío, simplemente asintió. Tenía sus propias razones para ver caer el imperio de Thorn. Cinto, mientras tanto, había estado haciendo sus propios preparativos, utilizando un enlace satelital oculto para contactar a ciertos elementos comprensivos dentro del gobierno federal, funcionarios que durante mucho tiempo habían sospechado que el IVA se excedía en sus límites, pero carecían de pruebas concretas. Nuestra misión era doble: rescatar a Sol y exponer a Thorn. Sol, como supimos después, no había estado ociosa, fingiendo conformidad, utilizando su experiencia en etnolingüística, un detalle que los arrogantes investigadores de Thorn habían descartado como irrelevante. Había estado estudiando meticulosamente no solo a los hombres perro en sus recintos, sino también las rutinas operativas del IVA, sus sistemas de seguridad, sus protocolos de comunicación. Identificó patrones, debilidades, las sutiles grietas en la fortaleza de Thorn. Se convirtió en un fantasma en su máquina, sus silenciosas observaciones mucho más peligrosas que cualquier resistencia abierta. Descubrió que me estaban preparando a mí, Elian, para una horrible integración con el programa Nahual Alfa, una perspectiva que la heló hasta los huesos y solidificó su resolución. La infiltración fue una sinfonía de oportunidades desesperadas y la meticulosa planificación de Cinto. Utilizando un olvidado sistema de ventilación geotérmica que Cinto había cartografiado años atrás, sorteamos el perímetro exterior. Sol, anticipando nuestra llegada a través de mensajes codificados que Cinto había logrado transmitir a través de una terminal de mantenimiento comprometida, inició su parte del plan. Una serie de fallos en el sistema de contención, desvíos cuidadosamente orquestados, sumieron la instalación en un caos controlado. Sonaron las alarmas, las luces de emergencia pulsaron, y los rugidos más profundos y guturales de los hombres, perro menos condicionados, resonaron por los pasillos. Estos no eran los cazadores disciplinados a los que nos habíamos enfrentado antes.
sino furia cruda y desenfrenada desatada. En medio del pandemonium, navegamos por los estériles y laberínticos pasillos, la agilidad de Teo y la experiencia de combate de Cinto demostrando ser invaluables contra el disperso y confundido personal de seguridad. Finalmente llegamos a la sala de servidores central, el corazón electrónico de la operación de Thorn, justo cuando Sol, habiendo sorteado varias capas de seguridad, estaba esperando. Su rostro estaba pálido, marcado por el agotamiento, pero sus ojos ardían con feroz determinación. Elian exhaló, un universo de alivio y miedo en esa única palabra. No había tiempo para reencuentros. Cinto le entregó una unidad de datos reforzada. «Todo está aquí», dijo. «Los registros de Thorn, el proyecto Nahual Alpha, las ubicaciones de sus otras granjas». Mientras los dedos de Sol volaban sobre el teclado, subiendo la evidencia condenatoria a los canales seguros de Cinto y activando simultáneamente un protocolo de apagado en cascada para toda la red de control regional del IVA, desactivando cada collar, cada repetidor, cada señal. Thorn apareció en el umbral. Estaba flanqueado por dos de sus monstruosas creaciones, lobos mayores, sus ojos brillando con una inteligencia malévola. Pero estos eran diferentes, más grandes, su pelaje sutilmente iridiscente, los productos alfa de su programa Nahual Alpha. El propio Thorn estaba desaliñado, un corte sangrante en la frente, pero su expresión era de pura e inalterada furia. «No desharás el trabajo de mi vida, Ventura», gruñó, levantando una pistola de grueso calibre. Antes de que pudiera disparar, antes de que yo pudiera siquiera reaccionar, Sol golpeó su mano sobre una secuencia de comando final. Un chillido penetrante de alta frecuencia brotó de los altavoces internos de la instalación. No la señal de control, sino su antítesis, un disruptor, un grito digital de agonía directamente en las interfaces neuronales de las criaturas con collar. Los dos Nahual alfas con Thorn convulsionaron, sus cuerpos masivos estremeciéndose. Luego uno, con un rugido gutural que era pura e inalterada rabia, se volvió contra su creador. Fue una escena de justicia poética y horrible. La criatura, el espécimen preciado de Thorn, su depredador perfeccionado, lo desgarró, no con la precisión calculada de una caza, sino con la furia salvaje de un alma atormentada finalmente liberada. El otro alfa, desorientado, se volvió hacia nosotros, pero Cinto y Teo abrieron fuego, no con intención letal, sino con proyectiles diseñados para aturdir y desorientar, comprándonos preciosos segundos. «Vámonos», gritó Sol, agarrándome del brazo, tirándome hacia una escotilla de servicio que ya había preparado. La instalación se estaba destrozando a sí misma. Los sonidos de combate pesado resonaban desde los sectores exteriores. Los contactos federales de Cinto, al parecer, habían llegado y se encontraban con una feroz resistencia tanto del personal de seguridad del IVA como de los hombres perro, ahora descontrolados y arrasadores. El aire se llenó del hedor a sangre, ozono, y ese almizcle primario e inteligente que perseguiría para siempre mis pesadillas. Nuestra huida fue borrosa, a través de túneles oscurecidos, pasando junto a escenas de carnicería inimaginable. Criaturas luchaban contra guardias, criaturas luchaban entre sí. La jerarquía cuidadosamente construida del dominio de Thorn colapsando en una anarquía sangrienta. Emergimos de un conducto de ventilación al aire frío y brumoso de la caldera justo cuando helicópteros militares comenzaban a sobrevolar, sus reflectores cortando la oscuridad. Cinto disparó una bengala, una señal preestablecida. La larga noche estaba lejos de terminar, pero para Thorn y para el proyecto Nahual Alpha, el fin había llegado inequívocamente.
Los aullidos que ahora llenaban el aire no eran de manadas controladas, sino de bestias individuales, confundidas, enfurecidas y aterradoramente libres. Las semanas que siguieron a la caída de la fortaleza de la caldera de Thorn fueron un torbellino de interrogatorios, investigaciones oficiales y el lento y agonizante proceso de tratar de reconstruir los fragmentos de nuestras vidas destrozadas. La evidencia que Sol había subido, combinada con los años de recopilación de inteligencia encubierta de cinto, pintaron un cuadro tan condenatorio que incluso las agencias gubernamentales más escépticas se vieron obligadas a actuar. El IVA fue desmantelado, sus activos incautados, su personal, incluido un sorprendentemente vivo pero catastróficamente herido Dr. Kyle Thorn, fue puesto bajo custodia federal. El proyecto Nahual Alpha se convirtió en una nota a pie de página clasificada en los anales de la arrogancia científica, una advertencia susurrada en las más altas esferas del poder. Pero las criaturas, los hombres perro, tanto las monstruosidades alteradas de Thorn como las poblaciones salvajes que había intentado controlar, eran ahora un problema mucho más complejo. Liberados de la red de collares y señales repetidoras, se dispersaron por las vastas e indómitas extensiones de la Sierra Madre. Algunos, teorizó Cinto, sucumbirían a las inestabilidades genéticas que Thorn les había infligido. Otros, los más resistentes, los más inteligentes, se adaptarían, evolucionarían aún más. Ya no eran simplemente una especie desconocida, eran un legado volátil e impredecible de la arrogancia humana, llevando dentro de ellos las semillas tanto de sus instintos depredadores naturales como de las mejoras artificiales que los convertían en algo más. Nosotros, Elian, Sol, Cinto y Teo, nos encontramos unidos por un pacto tácito. Éramos los pocos que realmente comprendíamos la profundidad del abismo al que habíamos mirado. Regresar a cualquier apariencia de vida normal era imposible. El conocimiento que portábamos era una pesada carga, una responsabilidad que no podíamos eludir. Usando la vieja y fortificada cabaña de caza de Cinto, oculta en lo profundo de un valle que las prospecciones del IVA de alguna manera habían pasado por alto, como nuestra nueva base de operaciones, comenzamos la ardua tarea de monitorearlos. Nos convertimos en los guardianes no oficiales e invisibles del secreto más oscuro de la sierra. Nuestra financiación ahora provenía de fuentes discretas y anónimas dentro del gobierno, aquellos que comprendían la necesidad de nuestra continua vigilancia. El trabajo es implacable, una danza constante en el filo del descubrimiento y el peligro. Sol, con su inesperada aptitud para descifrar sus complejas vocalizaciones y patrones de comportamiento, se ha convertido en nuestra analista principal. Sus notas, llenando volúmenes con observaciones que reescribirían todos los libros de texto sobre comportamiento cánido. Teo, su reticencia juvenil, reemplazada por un enfoque tranquilo y decidido, es nuestro explorador. Su habilidad para moverse sin ser visto por el terreno más hostil inigualable. Cinto, el viejo cazador, es nuestro mentor, nuestro estratega. Su sabiduría una luz guía en la oscuridad invasora. Y yo, Elian Ventura, el biólogo que buscaba verdades simples, ahora rastreo quimeras, documentando su aterradora evolución. Los hemos observado estableciendo nuevos territorios, sus estructuras de manada reformándose, pero con una escalofriante nueva capa de sofisticación. Los lobos mayores y los coyotes sombríos, aunque todavía distintos, a veces exhiben una cooperación cautelosa, casi estratégica, cuando enfrentan amenazas externas o presas particularmente desafiantes. Un comportamiento aprendido, quizás, un fantasma del sistema de control de Thorn, ahora integrado en sus propias dinámicas sociales en evolución.
los que llevan las marcas más claras del proyecto Nahual Alfa, son los más preocupantes, más grandes, más rápidos y poseedores de una habilidad casi asombrosa para anticipar nuestros métodos de vigilancia. Están aprendiendo, adaptándose y recuerdan. Las noches son las más difíciles. Los aullidos que resuenan por los cañones ya no son solo llamadas animales. Son comunicaciones complejas, estratificadas, llenas de un significado que se cierne justo más allá de nuestra plena comprensión. A veces, desde el perímetro de nuestro puesto, vemos ojos brillando en la oscuridad, observándonos con esa misma inteligencia desconcertante y calculadora que vi por primera vez en la instalación de Thorn. Saben que estamos aquí. Nos están observando, así como nosotros los observamos a ellos. Es una tregua frágil y tácita, un equilibrio precario mantenido por el respeto mutuo, o quizás el miedo mutuo. Los informes oficiales afirman que los especímenes cánidos anómalos están siendo manejados, que la amenaza está contenida. Nosotros sabemos que no es así. La sierra aún guarda sus pesadillas y se están volviendo más fuertes, más salvajes, más conscientes. Nuestro trabajo no se trata de erradicación, pues ¿cómo podríamos? Son, a su manera terrible, parte de esta tierra ahora, un testimonio de la resiliencia de la naturaleza y la locura de la humanidad. Nuestro propósito es comprender, monitorear y asegurar que nadie como Kaelen Thorn vuelva a buscar desatar tales horrores sobre el mundo o sobre ellos. A menudo camino por el perímetro al atardecer, el aroma a pino y tierra húmeda mezclándose con ese otro almizcle inolvidable que a veces flota en el viento. El peso de nuestro secreto es inmenso, el futuro incierto. Los hombres. Perro están ahí fuera, una población en la sombra compartiendo nuestro mundo. Su existencia, un crudo recordatorio del delgado velo entre lo conocido y lo incognoscible. Y nosotros estamos aquí, los vigilantes silenciosos, los guardianes de la frágil paz, escuchando los susurros evolutivos de lo salvaje, por siempre ligados a los rastros en la sierra. La cacería, en muchos sentidos, apenas ha comenzado.